Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nuevamente es un placer saludarte y por supuesto darte la más cordial de las bienvenidas aquí a Contacto Emocional, este espacio de reflexión, de desarrollo humano y crecimiento personal. Y bueno, en esta ocasión me siento en verdad, en realidad muy halagado, complacido, feliz, contento porque tengo pues aquí en el Zoom a mi querido amigo Carlos Ricardo Esteve Gutiérrez, que no solamente fue mi maestro en el doctorado, sino también ha sido mi terapeuta. Una persona que aprecio y quiero muchísimo, lo respeto muchísimo, es una eminencia desde mi punto de vista, Carlos. Eres pues un marco de referencia en el tema de la psicoterapia pues a lo largo y ancho del país, ¿por qué no decirlo? Carlos, temas que son importantes y que son temas muy, muy recurrentes en la terapia. Hace poco te vi en un video de TED, creo que fue en Puebla, no recuerdo si fue por allá, por aquellos rumbos. Zacatecas. 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 Y hablaste de un tema que la verdad y me encanta abordar en la terapia, que es el tema de la soledad. Sí. Sí, la soledad. Y no sé, yo cuando pienso en la soledad, pues me acuerdo siempre de esta película que a lo mejor la viste, la de Náufrago con Tom Hanks, que de alguna manera, pues ahí sí literalmente él se queda totalmente solo, no era un sentimiento nada más de soledad, sino que literalmente él estaba solo porque no había en esa isla una persona que estuviera con él, ninguna. Solamente estaba una pelotita con la cual le puso esa mancha de sangre, le dibujó la carita feliz y la llamó Wilson. Wilson, que fue su compañero, su confidente, su terapeuta, su amigo. Y lo que más me impactó de la película es cuando él escapa de la isla, que la pelota cae y se va flotando a la deriva en el mar. Él sufre porque perdió al amigo, ¿no? A esa pelota que lo acompañó durante pues que fueron 5 años que estuvo recluido en total soledad en la isla. Entonces, es un tema que duele, pero recuerdo que tú decías en el programa que grabaste de TED, que tú decías que la soledad como tal no estamos solos, ¿no? Sino que somos relación, somos gracias al otro, que la soledad en todo caso es un aislamiento y que de alguna manera es un sentimiento displacentero, difícil que se instala en los seres humanos, Carlos. Sí, hay muchos teóricos, hay muchas teorías acerca de la psicología de la soledad y que van haciendo esta diferenciación en estos términos. Sí, ellos van definiendo el hecho de la diferenciación entre lo que es la soledad y el aislamiento. El mejor ejemplo que pongo muchas veces a nivel didáctico es la situación de pandemia. La Organización Mundial de la Salud, cuando inicia la pandemia, nos invita a un distanciamiento físico. Uh-huh. Y no sé qué pasó, quién lo malentendió, cómo se difundió, que entonces se traduce como un aislamiento social, donde entonces el objetivo era mantener cierta distancia frente a los demás, no que realmente yo terminara excluyéndome dentro de mi casa, tapando puertas y ventanas y nunca saliendo. Entonces, ahí es en donde vamos a ir viendo esta diferenciación de términos desde algunas posturas de la psicología de la soledad, donde van a mencionar que no es que nosotros podamos disfrutar de la soledad, de lo que nosotros disfrutamos es del aislamiento. El aislamiento, al fin de cuentas, es una situación que nosotros decidimos, que nosotros elegimos. ¿Sí? Yo decido aislarme de las relaciones sociales para entonces encerrarme en mi cuarto por X tiempo que yo determino y posteriormente, cuando pues yo quiero, vuelvo a establecer estos contactos con la sociedad. Es un aislamiento el que yo estoy estableciendo. Por supuesto, hay circunstancias que pueden aislarme por fenómenos sociales, ¿no? Una persona recluida se aísla de la sociedad por cuestiones legales, pero aún así, aunque lo terminan aislando de la sociedad, ahí hay otra sociedad dentro que sigue teniendo otras formas de relacionarse con esas personas que se encuentran ahí. Quizá en castigos medievales, donde sí precisamente la persona era aislada completamente tras muros y solamente le aventaban el agua, la comida, si pudiéramos hablar como tal de un aislamiento en una situación establecida por los otros. Pero aún así, aunque yo decida irme al Tíbet a meditar y contemplarlo, yo soy quien decide regresar después de determinado tiempo y ahí es cuando podemos hablar de este aislamiento. Mientras que cuando hablamos de la soledad,
muchos teóricos y autores que hablan incluso de teorías de la soledad, describen la soledad como un sentimiento displacentero. Y es importante comprender que la soledad no implica necesariamente aislamiento. O sea, yo puedo estar rodeado de toda mi familia y aunque todos estén ahí, al lado, incluso hasta abrazándome, yo puedo experimentarme solo. Yo puedo estar acá en la Ciudad de México en el Estadio Azteca lleno y alrededor de no sé cuántos millones de personas y a pesar de haber todos esos individuos, yo experimentarme solo. Entonces ahí es en donde podemos ver este contraste en lo que son como definiciones teóricas entre lo que sería un aislamiento y una situación de soledad. Realmente es parte de lo que mencionaba en esta plática TED, de que realmente es bastante complejo cómo llega una persona a decirnos, es que sabes qué, Jorge, me siento solo, y eso es lo que nos puede a nosotros empezar a sorprender, porque cómo es que se puede vivir una persona en soledad cuando siempre estamos en relación, siempre estamos en contacto. Por eso mencionaba en esta charla cómo todo depende precisamente de los apetitos o deseos que tiene la persona, porque entonces no es que yo quiera estar con la gente, quiero estar con esta persona. Y hasta donde si no se cumple este deseo, anhelo, capricho de que sea esta persona, yo soy el que termina anulando estos contactos o estas posibilidades de relacionarme con otras personas que puedan satisfacerme esa necesidad. Sí, y esta parte de sentirse solo, no sé si sea desde esta visión fenomenológica existencial, se trate justamente de entender cómo es que la persona llegó a ese estado de soledad, de sentirse solo a pesar de estar justamente pues no aislado, ¿no? Sino esa sensación, ese sentimiento displacentero de soledad. Primeramente, entenderlo. Al entenderlo yo, terapeuta, a lo mejor también tú, paciente, lo logras entender junto conmigo y juntos creamos justamente ese conocimiento, ese saber que nos va a llevar a tal vez romper esos patrones o ese patrón de sensación de soledad, Carlos. Por supuesto, o sea, son las posibilidades que están ahí. El objetivo, por lo menos desde un enfoque terapéutico gestáltico, no es que la persona ya no se sienta de esa manera, sino es entender precisamente cómo es que se vive de esta forma. Paradójicamente, al estar explorando, es en donde se encuentran tantas y tantas posibilidades que simplemente existe entre una de ellas que este encuentro de interés auténtico que yo tenga por tratar de entenderte y no de cambiarte, no de curarte, no de resolverte, haga que entonces la persona empiece a reflexionar sobre esta manera de vincularnos y pueda entonces no sentirse tan solo en este mundo, ¿sí? Pero no es la meta, es una de las tantas posibilidades que puede generarse en el encuentro. Carlos, otro tema muy importante que se da en el ámbito, en el contexto de la terapia, es el tema de la muerte, Carlos. La muerte. Es un tema tabú del que muchas personas no les gusta hablar porque no se pareciera que lo están invocando o van a tal vez atraer a la mala suerte. Y sin embargo, como lo hemos platicado muchas veces tú y yo, o yo con otros maestros, la muerte, hablar de la muerte es hablar de la vida. La muerte es el último suceso que ocurre en nuestra vida. Y la muerte como eso que es opuesto no a la vida, sino opuesto al nacimiento. De la muerte, Carlos, ¿qué podemos decir de la muerte como tema en terapia? Eh, se puede hablar muchas cosas, pero creo que lo primeramente que se pudiera ir comprendiendo o acercándose, si me permites abordarlo desde un plano primeramente filosófico, es que, por ejemplo, parafraseando un poco a Martin Heidegger, él no considera la muerte como algo opuesto a la vida. Para Martin Heidegger, lo opuesto a la vida es lo no vivo. O sea, esto, la máquina, la tecnología. Para Martin Heidegger, la muerte es un complemento de la vida. Por consiguiente, pues desde ahí se caería la misma tanatología, ¿no? En el sentido de
pues no tendría caso hablar de un concepto de muerte, porque siempre tendríamos que hablar de un proceso vida-muerte. Y en este proceso vida-muerte, pues es ir entendiendo cómo estamos viviendo, muriendo en cada instante, en cada momento. Realmente desde ahí es en donde podemos ir entendiendo, voy a decir algo raro, pero ahorita lo voy a explicar, que desde un plano existencial la muerte no existe. ¿Por qué la muerte no existe? Porque para poder conocer algo, necesito experimentarlo. Y pues hasta el día de hoy, ¿cómo le explico a la audiencia que pues nadie ha experimentado la muerte? Yo sé que algunas personas pudieran decir, oye Carlos, pero es que yo me morí y después regresé. Es que ahí viene la bronca de nuevo de términos y definiciones. Porque, por ejemplo, clínicamente la muerte se define como el cese definitivo de las funciones vitales. ¿Esto qué significa? Que una persona que tuvo un paro cardíaco no se murió, tuvo un paro cardíaco. Que una persona que tuvo un paro respiratorio no se murió, tuvo un paro respiratorio. Que cuando hablamos de un cese definitivo de las funciones vitales, donde realmente el sistema nervioso central ya no tiene actividad, pues hasta el día de hoy, salvo para los que crean en los milagros, pues nadie ha regresado. Y si lo vemos a nivel religioso, pues salvo Lázaro y Jesucristo que regresaron, pues nunca nos platicaron cómo era el más allá. Entonces realmente nadie ha experimentado la muerte. Todo lo que nosotros sabemos acerca de la muerte son pues creencias, suposiciones, y mucho de esto pues está matizado indiscutiblemente por la cultura. Si nosotros viviéramos en el México prehispánico, ¿sí? Y pues necesitamos la sangre de una bella doncella virgen para pues dársela a nuestro dios Tonatiuh para que entre al inframundo, luche contra los demonios o espíritus y salga victorioso al día siguiente a alumbrarnos, pues quiero suponer que a esa mujer que elijan para poder hacer ese sacrificio, por supuesto va a haber angustia porque nadie le da la certeza de que así sea, pero probablemente lo viva desde un placer, un honor, un orgullo, una satisfacción de haber sido elegida. Pero cuando este paradigma de la muerte cambia, cuando lo vemos acerca de un dolor, de un sufrimiento, de una agonía, pues no suena nada grato. Incluso tocaría un poco ahí hasta el tema del suicidio, ¿no? También al respecto. Si nosotros, por ejemplo, hablamos el día de hoy de, oye, ¿y cómo te gustaría morir, Jorge? No, pues la respuesta más común y trillada, ¿no? No, pues en mi cama, dormido, sin dolor y sin sufrimiento. Paradójicamente, para los antiguos griegos y romanos, claro, algunos contextos y culturas, no todos, ¿sí? El morir de esa forma era humillante, porque era morir sin un sentido, morir sin un motivo, una causa, una razón. O sea, para ellos el morir en batalla, morir por el emperador, morir defendiendo la tierra, morir por lo que sea, era algo digno, ¿sí? Cuando por supuesto el día de hoy, pues ¿quién quiere estar viviéndolo de esa manera? Habrá sus casos, que esa es la parte fenomenológica, pero nos damos cuenta como hoy la gran mayoría pues termina viviéndolo desde esta situación social, y creo que desde ahí viene precisamente el tabú, porque la gran mayoría de las personas cuando empieza a reflexionar, creo que desde ahí empezamos a reflexionar, déjame responderte de nuevo desde una cuestión existencial, desde un planteamiento de Søren Kierkegaard, es entender que cada momento de nuestras vidas estamos en un continuo duelo, porque cada elección implica una renuncia. Para yo estar aquí contigo, tuve que renunciar a hacer otras cosas. Y si yo en este momento me paro para hacer esas otras cosas, tengo que renunciar a estar aquí contigo. ¿Sí? Frase que se utiliza mucho en este contexto: si te casas, te vas a arrepentir. Y si no te casas, te vas a arrepentir. ¿Sí? Y es entender entonces estas situaciones de dilemas. Cómo paradójicamente entonces, pues me estoy muriendo y estoy teniendo pérdidas y estoy renunciando a una gran cantidad de cosas en cada momento de mi vida. Y creo que precisamente el tomar conciencia de todo esto es lo que nos puede causar esta angustia
como incluso se hablaría desde una perspectiva psicoanalítica, una angustia ante la aniquilación, dicho en términos existenciales, una angustia de la pérdida de las posibilidades, me angustia ya no poder seguir siendo, ¿sí? Y creo que precisamente ahí es en donde viene pues toda una multiplicidad tan grande de situaciones, porque cuando, como bien lo mencionaste hace rato, visto desde este paradigma gestáltico, existencial, somos relación. ¿Eso qué significa? Que en el momento en el que alguien que yo conozco y que tengo un vínculo afectivo importante fallece, se muere, una parte de mí se muere con el otro. Y es entender que esta forma de relacionarme con esa persona no hay manera de sustituirla con nadie más. Es como cuando se muere un perrito, ¿no? ¿Y tú, ¿cuál es la bronca? Compra otro. No están entendiendo a la persona. Sí, y esa es la parte fenomenológica. El entender esos significados tan únicos y personales, porque nadie puede ver el mundo como yo lo veo, y paradójicamente a nadie le interesa mi mundo, y al contrario, lo tienden a psicopatologizar. Entonces creo que realmente ir hablando de estos procesos vida-muerte pudiera de alguna manera, creo yo, pues ir precisamente disminuyendo menos la angustia que hablar solo del polo muerte sin ir entendiendo todos estos procesos que se van dibujando. Carlos, hemos hablado de fenomenología y a lo mejor, digo, va a parecer muy simple la pregunta, pero recordemos que este programa no nada más lo ven los psicólogos, lo ve gente en televisión abierta, lo ve gente en redes sociales. Y tal vez muchas personas no sepan qué es la fenomenología. Carlos, tú eres experto. ¿Qué es la fenomenología así en palabras cortas? Hace ratito trataba de ilustrarlo y es precisamente tratar de ver las diferencias. Ver las diferencias. Si lo aplico un poco en un contexto psicológico, sí, terapéutico, yo muchas veces les digo a los alumnos, a ver, ¿cuántas veces en algún momento de tu vida tu mamá te dijo que tú eres único e irrepetible? Y pues si alguien no se lo ha dicho, pues ahora yo se los digo, ustedes son únicos e irrepetibles. Por consiguiente, ¿por qué creen que puede existir una teoría psicológica, en este caso, que pueda explicar el comportamiento de la persona? ¿Por qué creemos que puede existir un libro o un manual diagnóstico en donde me pueden encasillar mi forma de relacionarme con el mundo? El ir dejando de lado y cuestionándonos todos estos factores para ir viendo la unicidad en relación, por supuesto, pero ir tratando de comprender que nadie puede ver el mundo como yo lo veo, eso es la parte fenomenológica. En la misma charla TED ponía un poco este ejemplo en donde les decía, imaginemos que nosotros tenemos tenemos un hijo y necesitamos que alguien nos cuide a nuestro hijo. ¿Quién va a cuidar a nuestro hijo como nosotros lo cuidamos? ¿Sí? Ni siquiera a veces vemos a la pareja viable, ¿sí? Y a veces ni a la familia de la pareja viable, ¿no? Por mencionar ejemplos, ¿sí? Pensemos que pues tú llegas a un momento de crecimiento donde pues ya tienes otros planes, proyectos profesionales y pues te das cuenta que este programa tiene un auge importante y el programa pues tiene que seguir, pero ya sin ti. ¿Quién va a hacer este programa como tú lo haces? El acercarnos para entender y ver ese mundo de la persona, de cómo lo vive con esos significados tan personales, privados, íntimos, e interesarnos en eso sin pretender cambiar su mirada, es precisamente esta situación de hacer fenomenología o aproximarnos fenomenológicamente a la persona. Porque hay una realidad. Por mayor interés que tenga, tampoco voy a lograr ver lo que la otra persona ve. Pero el interés que yo tenga, eso es lo que marca terapéuticamente la diferencia. A mí me gusta poner un ejemplo de una amiga que conocí hace mucho tiempo en Alemania, donde ella estaba estudiando diseño.
y en algún momento me mostraba su plan de estudios y me sorprendió porque había una materia que era fenomenología. Y yo, ¿y por qué a alguien que estudie diseño le enseñan fenomenología? Y ella, palabras más, palabras menos, me decía, mira, lo que pasa es que ustedes allá, ¿sí? Del otro lado del charco, ustedes, por ejemplo, construyen un automóvil y es el automóvil genérico estándar para las mayorías, económico y que se acople a pues las necesidades de casi todos. Nosotros acá no construimos los carros así. Nosotros construimos la experiencia de manejo. Volkswagen. Anda, Sí, caramba. La experiencia de manejo. sí, es el carro fenomenológico, es el carro para ti, es ese carro único que satisface tus necesidades. Si tú vas a crear, por ejemplo, un centro, un instituto, vas a abrir un diplomado y vas a comprar sillas, pues probablemente te vas a algún supermercado, estas tiendas de muebles de oficina. A ver, ¿cuáles sillas hay? Me das 50 de esas, ¿sí? Como si todos tuvieran las mismas nalgas, ¿sí? Pero ¿qué importan las nalgas de los que van a sentarse? A mí lo que me importa es que haya sillas y que sean las más económicas. Allá van a construir la experiencia de sentarse. Es esa silla fenomenológica que se acopla a ti como unicidad. Y no sé si estos ejemplos ilustran un poco para diferentes públicos. El hecho de hablar de fenomenología no es hablar de las semejanzas, sino es hablar precisamente de las diferencias. Y es justamente lo que se haría en un terapéutico, ¿no? Ver las diferencias de el que va a la consulta con el resto del mundo, ver lo que lo hace único y repetible y tratar de entender su propia experiencia de vida. Sí, por supuesto, porque creo que desde ahí es en donde podemos ir entendiendo un ejemplo de película, si me das este chance de exponerlo por tiempos, en el sentido de cómo nosotros podemos ver alguna película, no sé, de acción, sí, no sé, Rambo, sí, donde pues de repente vemos cómo los malos acribillan a los buenos y vemos cómo precisamente en la audiencia en esos momentos hay una tensión, una molestia, una incomodidad o de plano hay personas que ni quieren ver las escenas sangrientas de cuando están matando a los buenos. Pero cuando Rambo toma las metralletas y va a desquitarse y va a matar a los otros, hay este sentimiento placentero de venganza, de sí, claro. Y ves que ahí está, ahí la misma sangre que hace rato, pero esta hasta se goza, se disfruta. Y ahí es esa parte, es esa mirada fenomenológica, cómo precisamente podemos decir, oye, pero pues es el mismo acto de matar que los otros realizaron, pero sí, pero este es el bueno. Sí, pero ese es ver la mirada de la persona, no para criticarla, no para juzgarla, no para cambiarla, sino para tratar de entender cómo es que lo va viviendo, ¿sí? Y cómo es que entonces puede haber una persona que diga, sí, que al violador lo castren. Te estás escuchando lo que estás diciendo, ¿sí? Y desde ahí vamos viéndonos como una totalidad, ¿no? Vamos viéndonos en posibilidades, vamos viéndonos cómo es que nosotros también somos capaces de muchas cosas si estuviéramos en las situaciones que precisamente no hemos estado. Y hasta dónde otros están en esas situaciones. Y como nosotros no hemos vivido algo parecido ni no lo queremos imaginar, lo juzgamos, lo criticamos, lo tachamos, lo patologizamos. Carlos, ya casi llegamos a la hora de diálogo y quisiera ir cerrando con una frase, una expresión tuya en clase, allá cuando estábamos en Tijuana cursando el doctorado. Un día que dijiste, llegaste a clase y dijiste, vamos a hacer poesía. Y entonces yo dije, aquel caracol que va por el sol en cada ramita lleva una flor. Que vive la gracia, que vive la... Pero justamente la importancia y la etimología de las palabras, ¿no? Poesía, poiesis, creación.
La creatividad como habilidad, como proceso en la psicoterapia, Carlos. Qué importante es este concepto en la terapia. Sí, yo creo que es, yo muchas veces me termino mencionando de forma didáctica, muy, ¿cómo decirlo? Quizás hasta reduccionista, que la única técnica psicoterapéutica gestáltica pura es la poesía, pero exactamente la poesía no como una cuestión de una forma literaria, sino como bien lo mencionaste, ¿no? Desde la etimología de la palabra poiesis, que involucra una creación. Y cómo precisamente cuando en el libro fundacional de Terapia Gestal, Excitación y Crecimiento de la Persona Humana de Pearls, Hefferland y Goodman, en el capítulo número 7, donde se habla acerca de la verbalización y la poesía, pues precisamente van haciendo referencia a cómo es que una persona puede empezar a hablar desde la verborrea, ¿no? Desde una situación de un habla donde no hay un compromiso, donde no lo vivo y es una circunstancia donde la persona evita sentir y contactar. Hablan ahí teóricamente de otro concepto que es el habla contacto, de cómo puede el habla contacto empezar a dibujar un acercamiento hacia el poder experimentar esta situación encarnada. Pero ¿cómo podemos hablar desde la poesía? ¿Sí? Hay un término que se utiliza muy técnico ahí que se hace referencia a la voz media. ¿Sí? La voz media es un hablar haciendo, o sea, no te estoy hablando al respecto de, sino estoy hablando al mismo tiempo que lo que estoy haciendo. Entonces, cuando el terapeuta, ¿sí? Esta parte creativa, muchas veces hasta yo me río a veces de cómo es que en algunas formaciones se da una materia de creatividad, donde precisamente pues lo que terminan enseñando son una multiplicidad de técnicas, ejercicios, juegos, que no descarto que eso puede ir ayudando a que la persona pueda soltarse, pero que eso no es la creatividad de la que hace referencia a la terapia, o principalmente la terapia gestalt, sino que precisamente la persona pueda ser creativo en el encuentro y de poder crear y construir una relación genuina y auténtica de interés, donde lo que me está pasando pueda ponerlo en el encuentro, lo que me está sucediendo se ponga en la relación, porque cuando se entiende la mirada de campo es entender que lo que me está pasando no es mío o lo que te está pasando no es tuyo, sino lo que está pasando es nuestro, es algo que se está gestando en el encuentro y que esto que está pasando entonces es algo que tiene que ver contigo también. Y como al describir con punto y coma lo que me está pasando en el encuentro, en mis acciones, en mis pensamientos, en la relación terapéutica, es en donde se va construyendo una dinámica y una relación precisamente novedosa y diferente, auténtica, genuina y espontánea, algo que se va perdiendo mucho y que por eso precisamente en el mismo libro que cité hace rato en el capítulo número 5, pues Goodman hace referencia a la importancia de recuperar los poderes perdidos de la infancia. Esa espontaneidad, ¿no? Como el niño no tiene estas broncas de verbalizar algo, el adulto sí, o el terapeuta también, ¿no? ¿Qué tal si le digo y el paciente se va? Pues si se va, se tiene que ir, ¿no? Es que, ¿qué tal si allá afuera me quema y dice públicamente que yo, pues no lo podemos controlar? O sea, hasta dónde muchas veces vivimos preocupados por todo ese tipo de situaciones, que entonces esto no se vuelve un encuentro genuino y auténtico, sino pues más preocupado por el ego de la persona y por por su economía y por otros factores. Pues amigas y amigos de Contacto Emocional, un gusto haber platicado con el doctor Carlos Ricardo Esteve Gutiérrez, psicólogo, doctor en filosofía Gestalt, un gran amigo, mi terapeuta, mi maestro y una persona a la que quiero, admiro y respeto muchísimo. Carlos, un placer estar contigo esta tarde. Amigas y amigos, nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional.